Bueno, Luna en Sagitario. Las analogías son Luna en 9, Sagitario en casa 9, Júpiter en 9 y Luna en aspecto duro con Júpiter. ¿Cómo se imaginan ese nidito? Bueno, es grande, se expande y se amplía todo el tiempo. Es refulgente, de grandes llamaradas y se desplaza con grandes movimientos, hace extensos recorridos. El juego de esta gran madre también refleja abundancia, sensación de libertad. La madre le dice, hacé lo que quieras. El niño o la niña comienzan a correr, comienzan a ensanchar sus paredes. Los velos de la madre que cubren al chico también se ensanchan prodigiosamente. Entonces, si bien parece que corre sin límites, siempre está corriendo dentro de los velos. Esa libertad está dentro de la madre. Pensemos en el perro de campo, que con su cadena de 1,5 metros está a su vez atado a un alambre de 1 kilómetro. En una dirección es absolutamente libre y corre feliz hacia arriba y hacia abajo, pero en la otra dirección solo puede moverse en una franja angosta. El mecanismo entonces parte de la sensación de enorme libertad y de que todo fluye sin límites. La dificultad aparece cuando las cosas se traban, cuando se percibe que esa libertad no es tal. Apenas algo se traba o se pone difícil, esta luna comienza a sufrir y a temer. Arma entonces el mecanismo que es negar la traba o el conflicto y decirse que todo sigue fluyendo bien. Digamos que es una luna muy negadora. Por otro lado, esta luna ha recibido abundancia y una sensación de felicidad básica y primaria. En este sentido es semejante a una luna en Leo en cuanto a partir de una base psicológica muy sólida. Pero por otro lado, la de Sagitario es la más negadora de las 12 lunas. Siempre está todo bárbaro. Los recuerdos de infancia son maravillosos. Borran sus recuerdos de dolor y retienen solo las partes luminosas. Por otro lado, todo tiene que estar siempre muy bien. Y si no está bien, no importa, me voy de viaje. Al poner distancia, crea sensación de libertad y amplitud y todo parece estar nuevamente bien. Indudablemente existe la dificultad de enfrentar el conflicto real. Las terapias con lunas en Sagitario son muy difíciles. Estas personas tienden a crear situaciones de falsa abundancia, falsa vitalidad, falsa fluidez, falso en el sentido de no real, o sea, pueden verse desde afuera que las cosas están mucho más trabadas o difíciles de lo que ellas perciben. Mirando con cierta perspicacia, detrás de ese optimismo, alegría, vitalidad, puede verse la parte que niega los dolores. Esto es, puede verse que se trata de un mecanismo. Alguien con energía escorpiana tiene muchas mayores posibilidades de conectarse con las zonas de conflicto, aún teniendo esta luna. Sin embargo, se permitiría proponer una investigación a todo el que sostenga que teniendo luna en Sagitario no niega. Habría que ver cuán a fondo van estos temas. Es probable que cuando alguna situación cobre demasiada intensidad, aparezca el mecanismo y la distancia impida llegar hasta el fondo. Así como un viaje puede ser ayuda para este mecanismo, también lo es adoptar actitudes de sabiduría o gran comprensión ante el conflicto. La persona suele así sostener que ha comprendido el conflicto, pero en realidad no fue primero hasta el fondo, con sus emociones, por supuesto. Antepone una falsa apertura, una omnicomprensión acerca del conflicto, por temor a enfrentar una situación real. El mecanismo es, por lo tanto, la necesidad de estar bien. Es muy difícil que una luna en Sagitario se deprima profundamente, o que llore. No es algo agradable, por supuesto, pero hay casos en que es necesario hacerlo. Meterse hasta el fondo para tomar real contacto con lo que está pasando. Caso contrario, la raíz del conflicto jamás será reconocida. Pues bien,
Llegar a estos puntos, llanto, tristeza, depresión, es sumamente difícil para estas lunas. Una cosa es la energía sagitariana, por ejemplo, desde el Sol en Sagitario, que aquí se sale del dolor por potencia e intensidad energética. En la luna es muy diferente. Hay una sensación de protección que nos sacará del dolor, entonces directamente no llegamos a tomar contacto con él. Se trata de una especie de creencia infantil. Siempre habrá algún rey mago que nos salva. Se impide llegar a una situación de tal profundidad como para obligarse a salir por sus propios medios. Como es lógico, estas lunas proyectan en guías externos toda esta protección. Esto no quiere decir que el Júpiter protector no exista en el zodíaco, pero en la luna existe hacia él una actitud infantil. Es muy habitual que las lunas en Sagitario nieguen que niegan. Es la luna más difícil de la cual hablar, porque la sensación de optimismo y vitalidad es tal que cualquiera que intente perforar eso se transforma en un maldito, en un aguafiestas. ¿Cómo es posible sacarle semejante chupetín a ese niño alegre y confiado? La luna en Sagitario, al mantenerse en la superficie de los procesos, entraña el riesgo de no resolver nunca ciertos problemas. La cualidad sagitariana de conectarse con la amplitud, la abundancia, el optimismo, la vitalidad y el espacio, el problema es que existe en estado infantil. Esto conduce a que si alguien le da eso desde afuera, tiende a quedarse en ese punto. Ahora bien, una vez descubierto el mecanismo, esta es una de las lunas objetivamente más lindas. Hay una enorme capacidad para conectarse con la alegría, con el optimismo, la vitalidad, para ver el lado realmente positivo de las cosas y de transmitir todo esto a otros. Eso cuando es talento y no mecanismo. Si sigue siendo mecanismo, hay también en esta luna mucha autoindulgencia. Es permisiva con otros y consigo misma. Pensemos que la luna corresponde a la casa 4. Esta puede ser tanto mi cucha como mi base. Si uno sale del escondite, este es un lugar para usar de base de operaciones, como recurso, como casa interior. En cualquier luna, una vez que el mecanismo está comprendido, hay un conocimiento más profundo de la energía correspondiente que en el Sol o en el ascendente. Se trata de algo básico, que es natural y fácil, pero antes de entender los resortes mecánicos y sus peligros, uno se encierra en eso que es conocido, no quiere salir de allí. Con el tiempo, ustedes advertirán que entre un Sol y una luna sagitariana existe la misma diferencia que entre un adulto y un niño, pero alguien con esta luna trabajada tendrá a su vez desarrolladas sus partes adultas porque pudo salir hacia los otros lugares de su carta.